¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva entrega de Los Bronson, este podcast que se ha convertido ya casi que exclusivamente sobre la realidad venezolana. No será así en el futuro porque ya las crisis las superaremos en algún momento. Vamos como siempre con la producción de Carolina Omeas. Mi nombre es Emilio Suárez y allá está el gigante de los sábados, mi amigo y compadre, que además debo decirlo, está de cumpleaños, Alonso Moleiro. Alonso. Querido Bronson, ¿cómo estás? Gracias, pana, y gracias a ustedes por escucharnos, a nuestra audiencia, por seguir con nosotros. Ciertamente, pues, aquí estamos, Emilio y yo, con esta nueva entrega de los Bronson. Vamos en esta ocasión, en este lunes 12, a conversar también el tema internacional, que está teniendo una incumbencia muy grande, que puede además producir consecuencias en la política interna venezolana, en la crisis venezolana que ha creado Nicolás Maduro al provocar esta crisis cambiaria, la quiebra del país y producir este secuestro electoral del año pasado que tiene al país pues enfrentando unos niveles de gravedad institucional que cada vez rebasan su propio récord. Nuestro invitado es Mariano de Alba, que es especialista, internacionalista especialista en el tema internacional, analista internacional desde Washington. Él nos va a atender para hablar, para evaluar además. Hay un tema en particular, Mariano, gracias por estar ahí con nosotros, que es las sanciones, ¿no? Uno ha escuchado varias veces esta especie de que las sanciones, pues bueno, ya llegaron a donde iban a llegar, siempre da la impresión de que hay un umbral nuevo que se conquista y le han llegado bastante cerca al gobierno, que las lleva de muy mal talante, al gobierno de Maduro, quiero decir. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son tu expectativa personal de estas sanciones que ha generado esta irritación, este punto de tensión en la política venezolana? ¿Tu opinión cuál sería? Bueno, muchísimas gracias, Emilio y Alonso, por la invitación. Un placer compartir con ustedes en su podcast y, por supuesto, Alonso, me sumo a las felicitaciones por tu cumpleaños, que sean muchos más. Dicho eso, bueno, creo que sobre todo esta última ronda de sanciones que vimos por parte de Estados Unidos la semana pasada, creo que es un peldaño más. No se trata simplemente de una extensión de sanciones que ya habíamos visto, sino que por primera vez el gobierno estadounidense va un paso más allá, amenazando con sanciones en Estados Unidos a cualquier empresa estadounidense o extranjera que pues preste asistencia material, financiera o tecnológica al régimen de Maduro, ¿no? Y eso internacionalmente es lo que se conoce como sanciones secundarias. Sanciones secundarias porque pues afectan también o buscan afectar también a empresas extranjeras y ponerlas en la diatriba de pues si continúan apoyando al régimen de Maduro o si deciden o si prefieren preservar su acceso no solamente al mercado estadounidense sino también a su territorio, ¿no? Dicho eso, y para ir respondiendo a tu primera pregunta, yo pienso que son sanciones, es un peldaño más, pero todavía hay espacio para que las sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense pues sean más graves, ¿no? Empezando porque, bueno, vemos que la propia orden ejecutiva tiene unas excepciones generales en el caso de comida, en el caso de vestimenta y en el caso de equipos y materiales médicos. Y luego porque adicionalmente a eso el gobierno estadounidense ha emitido una serie de licencias que en pocas palabras son autorizaciones de ciertas transacciones que si esas licencias no existiesen o si en el futuro pues son revocadas, básicamente transacciones que con las licencias son permisibles dejarían de serlo, ¿no? Mi expectativa personal es que las sanciones son una herramienta útil que sin duda alguna ha incomodado al gobierno y es quizás la razón principal que lo ha llevado a tratar de sentarse en la mesa primero en Noruega y después en Barbados. Pero creo que los venezolanos tenemos que estar conscientes que pues las sanciones por sí solas no van a lograr mucho.
y eso pues lo ha demostrado también la práctica internacional, ¿no? Sobre todo cuando ahora analizamos otros esquemas de sanciones en el caso de regímenes autoritarios parecidos como Irán, la propia Irak en los años de la década de los 90, Norcorea, etcétera. Siempre estas sanciones tienen un impacto económico importante, le dificultan la capacidad de respuesta a los regímenes autoritarios, pero también siempre hay un espacio para primero conseguir socios comerciales o empresas aliadas en otras latitudes, y también pues de alguna forma pues esquivar, ¿no? todo el impacto y todas las trabas que generan esas sanciones con las consecuencias económicas que ellas tienen. ¿Qué podemos esperar, Mariano, de la Unión Europea? Te hago esta pregunta porque, bueno, siempre fue, por ejemplo, España en el caso de Cuba, un aliado importante para hacer inversiones allí, a pesar de las sanciones que tenía el gobierno norteamericano. Lo sigue siendo, hay mucho capital español allí en ese país. Las sanciones de Irán, por ejemplo, Rusia fue muy hábil para que Irán pudiera pasarlas de alguna manera, pero en este momento que las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea no están muy buenas, de hecho ni siquiera se han puesto de acuerdo con el caso de Irak y lo que está sucediendo allí. ¿Qué podemos esperar en este caso? Diciendo también, por cierto, que la Unión Europea, digamos, reconoce a Guaidó como el presidente de Venezuela. Claro. Yo creo que, Emilio, esa es una pregunta muy clave, ¿no? Y sobre todo esas consideraciones que tú realizas sobre que justamente la relación entre Europa y Estados Unidos no vive su mejor momento. Este tipo de sanciones secundarias es justamente las que usualmente no le gustan a la Unión Europea porque de alguna forma comprometen su política exterior, ¿no? O dan la impresión que quien fija al final la política exterior europea termina siendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay una relación de dependencia o de interdependencia muy fuerte entre la economía estadounidense y la economía europea, y cuando uno pone a una empresa europea en la disyuntiva de o sigo teniendo acceso al mercado estadounidense o sigo teniendo relaciones con países como Irán, Venezuela, creo que es bastante obvia la respuesta que generalmente ellos van a tomar, ¿no? Teniendo eso en cuenta, pues en el caso de Cuba, vimos que hace pocos meses, sobre todo esta mala relación entre Europa y Estados Unidos ha incrementado con la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca. Y en el caso de Cuba vimos cómo el gobierno estadounidense amenazó con permitir que empresas que todavía tuviesen operaciones en la isla pudiesen ser demandadas en tribunales estadounidenses por parte de personas o empresas que habían sufrido expropiaciones cuando la Revolución Cubana. Eso pues tuvo una respuesta muy crítica por parte de la Unión Europea. Y en general yo diría que en el caso de Venezuela, para ir moviéndonos hacia ese escenario, todavía no hemos visto a estas alturas a una posición oficial, más allá de unas declaraciones de un funcionario de bajo nivel dedicado al tema de ayuda humanitaria, que básicamente lo que dijo fue que la posición usual de la Unión Europea es que no están de acuerdo con las sanciones extraterritoriales, pero más allá de eso todavía no hemos visto una posición del Consejo Europeo, que es la instancia de la Unión Europea que fija la política exterior, pero yo me atrevería a decir que no han sido muy bien recibidas. ¿Por qué? Porque la posición de Europa en estas últimas semanas, estos últimos meses con respecto a Venezuela, ha sido sobre todo de tratar de apoyar y buscar que las conversaciones en Noruega avancen, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y siempre supeditando la imposición de nuevas sanciones a si el proceso en Noruega registraba algún avance o no. Eso está diametralmente opuesto a la que ha sido la posición de Estados Unidos, quienes han dicho no, justamente el momento para aumentar la presión internacional es ahora,
y no esperar a ver pues si el proceso que está siendo dirigido por el gobierno de Noruega tiene algún tipo de éxito, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que lo que va a suceder aquí con el caso de Venezuela es que muy probablemente este tipo de medidas no va a contar con un apoyo frontal de la Unión Europea, lo que obviamente, pues como todos sabemos, a medida que las sanciones son más unilaterales que multilaterales, pues su efectividad tiende a ser menor. Pero al mismo tiempo, las sanciones yo creo que más allá de esa diatriba política, van a poner en una situación muy compleja a las empresas europeas que todavía tienen operaciones en Venezuela, como por ejemplo las petroleras Repsol, que es española, o Eni, que es italiana, porque al final, pues si Estados Unidos efectivamente ejecuta esta amenaza que establece su orden ejecutiva, pues esas empresas pudiesen tener o pudiesen sufrir consecuencias económicas muy concretas, ¿no? Entonces yo creo que todo tiende a que pues más allá de esa discusión política de si era el momento o no, etcétera, pues sí, estas sanciones van a tener un impacto importante. Y no creo, si bien pudiésemos ver una crítica frontal a ellas por parte de la Unión Europea, no creo que la Unión Europea se llegue a enfrentar con Estados Unidos por esta situación, sobre todo teniendo en cuenta algo que ya mencionábamos tangencialmente en el principio, que es que la situación en Venezuela tiende a deteriorarse. En las últimas horas ya hemos visto nuevas amenazas del régimen, inclusive de cerrar la Asamblea Nacional, y todo eso pues de alguna forma también será considerado por quienes dirigen la política exterior de Europa. Ahora, Mariano, en este contexto, ¿cómo ves tú la decisión de Maduro de pararse de la mesa en Barbados? ¿Crees que puede ser temporal? La gente de Noruega se lo tomó como una cosa temporal. El comunicado dice: mantenemos el contacto con ambas delegaciones, seguimos trabajando. Ya Guaidó se paró una vez. ¿Cómo interpretas la conducta de Maduro? ¿Puede ser una parada definitiva, una ruptura, o es un momento temporal? Bueno, yo creo que es un momento temporal. O sea, mi impresión es que es un momento temporal. Pero bueno, también es verdad que lo que pueda suceder en los próximos días, mientras ese momento sigue siendo temporal, puede alterar esa respuesta o ese curso de decisión. Yo creo que el régimen de Maduro se ha dado cuenta en el paso de estas semanas y estos meses que de alguna forma u otra le beneficia o le produce algún rédito estar sentado en esa mesa. Porque eso genera una gran expectativa sobre los avances que pudiese haber, y de tal manera pues seguir al menos aparentando que se está tratando de buscar una salida negociada. Primero, de alguna forma detiene un poco o sirve como una contención a mayor presión internacional, sobre todo de Europa y América Latina, y también pudiese servir como una contención desde el punto de vista interno, ¿no? Y con esto me refiero a, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del descontento militar que hay, el hecho de que esas conversaciones continúen pudiese convencer a algunos sectores de las Fuerzas Armadas que están descontentos a que lo más conveniente es esperar a ver qué surge de allí, ¿no? Pero dicho eso, esa paciencia que yo creo que todavía, pues, lamentablemente para los venezolanos y su urgencia, internacionalmente al menos se tiene la impresión de que este proceso no puede ser rápido, y por lo tanto, por la complejidad de la crisis, y por lo tanto hay bastante paciencia en este momento de esperar a ver si produce algún tipo de resultado. Al final eso no quita que pues cuando eventualmente fracase, y sobre todo de la forma en que fracase, eso va a determinar mucho pues qué van a hacer, qué medidas va a tomar la comunidad internacional, y con esto me refiero fundamentalmente a Europa y América Latina, y también pudiese determinar mucho pues qué decisión toma facciones dentro del régimen de Nicolás Maduro, que
están descontentas, no ven la situación actual como estable y que de alguna forma u otra están esperando a ver que si se concreta o no algo de esas conversaciones. Bueno, yo tengo un par de preguntas, aprovechando que ya estamos cruzando ya el meridiano del programa. La primera tiene que ver con la muy reciente victoria del peronismo / kirchnerismo, el / neokirchnerismo en Argentina. Eso ha generado mucha angustia en la población, en la oposición venezolana, porque están viendo como podríamos perder aliados en el Grupo de Lima para el año próximo. Entonces eso aumenta la expectativa de que haya una resolución más rápida. ¿Cómo ves esto? Y la segunda pregunta que te quería hacer, no sé si realmente no está demasiado relacionado con el tema, pero sí tangencialmente, el precio del petróleo no sube. Ha habido una crisis con Irán, hubo hasta una crisis importante con los tanqueros británicos, las conversaciones, digamos, el tono del diálogo entre los Estados Unidos e Irán ha ido en aumento, y también está la crisis venezolana, que es otro país petrolero. Normalmente estuviera hecho en otros momentos que el precio del petróleo hubiera subido considerablemente, y no ha sido así, cosa que no favorece ni a Irán, ni a Rusia, y por supuesto tampoco a Venezuela. Sí, a ver, y las dos preguntas están de alguna forma u otra relacionadas, ¿no? Bueno, primero recordar que lo que sucedió ayer en Argentina son unas primarias. La elección general, la elección real, pues va a ser a finales de octubre, pero creo, y de hecho hoy pasé la mayor parte de mi día viendo las reacciones en Argentina y viendo una rueda de prensa que ofreció el presidente Macri. Y bueno, creo que va a ser difícil revertir la contundencia del resultado de ayer, ¿no? Creo que todavía no se puede decir que es imposible, pero bueno, al día de hoy lo más probable es que cuando llegue el mes de diciembre de este año, quien asuma la presidencia pues sea Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y eso obviamente pues va a tener un impacto sobre Venezuela. Primero porque habrá gente que pensará que pues la victoria de AMLO en cierta forma y después la victoria del kirchnerismo o del peronismo en Argentina pues le va a otorgar quizás una nueva bocanada de aire a Venezuela. Yo diría que eso está por verse, pero sin duda alguna hay un gran peligro. Si Mauricio Macri sale de la presidencia, va a dejar unas reservas internacionales bastante cuantiosas argentinas y pudiésemos ver que sea Argentina pues el país que de alguna forma le otorga algún tipo de socorro económico al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, yo creo que hay que ser muy cautelosos con eso porque primero no se sabe qué puede ocurrir y después no es seguro que pues el kirchnerismo o el peronismo vaya a querer aliarse pues tan frontalmente con el régimen de Nicolás Maduro por las implicaciones que eso tiene, ¿no? Pero a ver, inclusive si Argentina sale del Grupo de Lima, yo creo que al final el impacto, digamos, es muy importante, pero tampoco va a ser trascendental porque, bueno, el Grupo de Lima seguirá sin Argentina como estaba México antes y ha seguido. Y al final lo que hemos visto, un comentario más general, pero lo que hemos visto durante estos años de presión internacional sobre la crisis venezolana es que pues la parte de América Latina es muy importante desde un punto de vista de la retórica, pero los países latinoamericanos como que más allá de la retórica no se han atrevido mucho a tomar medidas concretas de presión internacional, ¿no? Y eso ha sido por diversas razones, pero yo pienso que quizás la presión internacional en términos de medidas más efectivas que se puede hacer, obviamente pues la tiene Estados Unidos y luego
en un segundo grado Europa, ¿no? Y luego con el tema del precio del petróleo, bueno, eso tiene diversas razones. Una sobre todo es la altísima producción por parte de Estados Unidos, y luego pues las caídas de producción en Venezuela, en Irán, han sido asumidas por algunos países del Medio Oriente, ¿no? A pesar de que la OPEP tiene un acuerdo, ¿no? Eso yo creo que, yo me atrevería a decir que eso es muy probable que continúe por el resto del año, y eso obviamente tiene un impacto, ¿no? Un impacto negativo, ¿no? Sobre todo para el régimen de Nicolás Maduro, que obviamente sabemos la mayor parte del petróleo que todavía exporta, pues lo hace es para pagar deudas ya contraídas, ¿no? Y conectándolo con eso, yo diría que al día de hoy, sobre todo este año 2019, más que el petróleo, lo que ha terminado siendo muy importante para el régimen de Maduro ha sido sus exportaciones de oro, ¿no? Y el oro sí es un recurso cuyo precio, y lo pueden revisar durante los últimos meses, ha tendido a la alza. Claro. Mariano, bueno, ya estamos para terminar, pero quería una última consideración de cómo estás viendo la situación de Juan Guaidó, ¿no? Porque, bueno, estamos en la zona que él hubiera querido evitar, esta nevera de la zona vacacional, tranquilidad en las calles, la situación militar que tenía Maduro de momento parece conjurada, la presión internacional sube, pero eso también puede producir distorsiones en el marco interno. ¿Cómo estás evaluando en lo personal las opciones de Guaidó? ¿Cómo lo ves en unos meses? ¿Cómo evalúa sus posibilidades? Sí, bueno, creo que, yo siempre he dicho que hay que tratar de quitarle un poco de peso a Guaidó. No es tanto Guaidó, sino su agenda, ¿no? Su estrategia, ¿no? Y aquí nos referimos sobre todo a la estrategia del cese de la usurpación. Yo creo que en Venezuela, de alguna forma u otra, hay mucha esperanza de que la solución sea un producto de, digámoslo directamente, de la presión internacional, ¿no? Bien sea por mayores sanciones, bien sea por un eventual escenario de algún tipo de uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, al menos al día de hoy, no se corresponde con la realidad, ¿no? Si, de hecho, en la última reunión del Grupo de Lima, que fue el mismo día que la Asamblea Nacional aprobó el TIAR, pues allí el único país que más o menos dijo estoy de acuerdo, pero sin comprometer tropas, fue Argentina. Brasil en la reunión dijo, está bien, me parece bien lo del TIAR, pero solamente para explorar sanciones. Entonces, bueno, creo que al final aquí se trata de varios elementos, ¿no? Y creo que es parte de lo que tiene que evaluar la Asamblea Nacional. Primero, la estrategia interna, ¿no? Y ahí tú bien lo decías de que yo entiendo perfectamente que producto de la crisis, producto de la situación, pues la manifestación del descontento tiene altos y bajos, pero yo creo que ya va siendo un momento donde ha pasado mucho tiempo en una situación de poca evidencia del descontento pues popular, ¿no? Y eso es algo que hay que revertirlo, ¿no? Y luego, dicho eso, internacionalmente también está por el regreso de Venezuela al TIAR, de alguna forma está planteada esa opción que comentaba hace poco de que eso realmente es una alternativa. Y yo cada vez me convenzo más de que por lo menos ahora, a menos que haya un cambio fundamental de las circunstancias, parece que no. Entonces la gran estrategia, de alguna forma, o el recurso que queda para procurar ese cese de la usurpación, nos guste o no, lamentablemente sigue siendo de que haya un quiebre al interno del gobierno, ¿no? Entonces quizás la gran pregunta es
qué actividades o qué estrategias puede desplegar la oposición venezolana en su posición, pues obviamente débil debido producto de la represión, que de alguna forma fomente que se produzca ese quiebre, ¿no? Y aquí yo sí creo que hay que ser bastante autocríticos y entender que no se trata solamente de enviar señales, enviar mensajes, sino realmente de pues definir un plan de cómo sería la transición, cuál es la alternativa o cuál sería la vida que tendrían esas personas que han formado parte del régimen de Maduro en una Venezuela post-Maduro, ¿no? Y hasta tanto eso no se vea de forma clara, pues yo creo que no vamos a estar más cerca de ese cese de la usurpación. Bueno, yo veo clarísimo, aunque sea en mis sueños, la Venezuela post-Maduro y post-chavismo. Queremos darte las gracias, Mariano, por haber estado con nosotros. Disfrutamos, en lo particular, disfruté muchísimo esta conversación, excelente análisis y mucha información y muchos datos. Alonso. Así es, ha sido Mariano de Alba, internacionalista, experto en política y leyes internacionales. Con él hemos hecho muchísimos análisis y evaluaciones del marco internacional de la política actual y también Venezuela en ese contexto. Gracias, Mariano, por habernos atendido. Bueno, esta ha sido una nueva entrega de Los Bronson. Aquí estamos, Emilio Suárez, Alonso Moleiro, con la producción de Carolina Omeda. Muy pronto con más entregas. Ahora que vengan más noticias, tan pronto terminen de concretarse las cosas, pues vamos a estar con ustedes y nueva información y enfoques, y análisis y actualidad. Pero vamos a dejar a Mariano que se despide, porque le caímos como los centrales del Inter de Milán en los 80. Ciertamente, Mariano. Emilio, Alonso, muchísimas gracias por la invitación, un placer y bueno, estaré siguiendo muy de cerca futuros capítulos del podcast y muchísima suerte. Gracias de verdad, Mariano. Mariano.